Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. El tema del día de hoy es el pueblo judío en la actualidad. Como comentábamos la semana pasada, terminamos el libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares, y con eso nos introducimos ahora a lo que vamos a ver el siguiente semestre, que es el Nuevo Testamento. Pero queremos, para pasar a esa parte, queremos dar como un panorama de cómo llega Jesús, ¿no? En qué tiempo llega Jesús, con qué pueblo llega Jesús. Y esto es como una pequeña introducción y que lo vamos a llamar pues sí, un punto de unión, ¿no? Entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar el día de hoy. Te voy a pedir a Patti Martínez, si nos ayudas con la invocación al Espíritu Santo. Sí, hola, buenos días. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, Patti. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema, el pueblo judío en la actualidad, así lo titulamos. Y esto se va a complementar también con un testimonio que vamos a escuchar la próxima semana de una pareja que estuvo viviendo en Israel, pues como 15 años, ¿no? Entonces eso va a también ser muy padre porque una cosa es historia y una cosa es vida, ¿verdad? Entonces nos va a enriquecer mucho con lo que vamos a ver hoy y pues la experiencia de vida de algunas personas que han estado viviendo allá. Entonces, a ver, vamos a introducirnos con esta primera parte, que es los antecedentes históricos. A ver, estamos hablando que, si se acuerdan en su línea del tiempo, las últimas partes del regreso del exilio, por ahí si se acuerdan, ahí lo tiene Nati, esa última parte, ¿se acuerdan que estaba bajo el imperio griego, verdad? Y Alejandro Magno entra ahí en juego, y después viene el imperio romano. Entonces, ya parte de la revuelta macabea, ya estamos hablando donde hay una dominación romana. ¿Ok? Eso en cuanto a la línea del tiempo para ubicarnos más o menos. Entonces, estamos hablando del 63 antes de Cristo, donde está Julio César, ¿se recuerdan de eso? Pompeyo. Y en esa parte es cuando se introduce todo este deseo mesiánico, con más intensidad. Y yo creo que si lo aplicamos a lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país y en nuestro mundo, o sea, ante una invasión de ideologías, de imposiciones, de tanto dices, híjole, solo la esperanza me saca de esto, ¿verdad? Digo, estamos a unos días de las votaciones y dices, ay, Señor, aquí es el cambio de historia, ¿no? O sea, en su cambio de época, en donde estamos
deseosos de que las cosas sean diferentes, que no sea igual, sino que cambie. Y esa misma experiencia era la que estaban viviendo el pueblo judío, ¿no? Un deseo muy grande de que las cosas fueran diferentes, de que se cambiara el rumbo, ¿no? De la historia en cierta forma. Entonces, este deseo del Mesías crecía todavía más, ¿no? Porque el Mesías, ¿quién era? Pues aquel que iba a restaurar, que iba a liberar, que iba a dar respuesta a tanto sufrimiento. Entonces, este deseo iba creciendo cada día más. Estamos hablando de Herodes el Grande o Herodes el Magno, como le decían. Es un tiempo, pues, bélico. Pues estamos hablando de un tiempo de guerra, un tiempo de invasión, un tiempo pues de dolor, ¿no? Ante todo lo que estaba viviendo el pueblo judío. Antes de Cristo está, en el año cuarto antes de Cristo, está Herodes Antipas, que es nombrado tretarca. ¿Qué son los tretarcas? Son los, pues, 4 que gobernaban al mismo tiempo, ¿no? Una tretarquía, a diferencia de una monarquía, aquí había 4 que estaban dirigiendo todo el imperio romano, y por lo tanto había, pues, mucho poder, ¿verdad? Mucho poder, mucha invasión, y es ese tiempo en donde nace, pues, Juan el Bautista, y pues Jesucristo, nuestro Señor. Por eso decimos en el credo, en tiempos de Poncio Pilato, ¿verdad? Porque, a ver, estamos hablando de un hecho histórico, por eso esto también es bien importante, traerlo al tiempo de historia. Es un tiempo real, ¿no? A veces cuando, pues, critican, ¿no?, que todo esto es un invento, y bueno, hay muchas ideas ahí. Pues vámonos a la historia, ¿no? Nuestra misma iglesia está basada en la historia también, ¿no? Entonces, el hecho de que esté Poncio Pilato dentro de nuestro credo es súper importante. No es que se le fue algo ahí a los primeros apóstoles al formular el credo, ¿no? Porque era reafirmar que esto es un hecho histórico. ¿Quién era Poncio Pilato? Pues sabemos que era el gobernador, era un gobernador de Judea. Herodes Antipas era, pues, quien fue el responsable, podríamos decir, de la muerte de Juan el Bautista. Si nos vamos al Nuevo Testamento, perdón, vamos a tener este tipo de referencias históricas, ¿no? Que están ahí, pues, plasmadas dentro de los escritos sagrados. Y es por eso mismo, ¿no? Porque querían reafirmar, pues, esta parte de la historia. Ahí vemos, pues, bueno, también estos Herodes de Agripa I, Herodes de Agripa II, que eran, pues, el nieto y el bisnieto de Herodes Magno, ¿no? Entonces había una línea de poder que se iba transmitiendo de generación en generación, y los vamos a ver a ellos en la parte del Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando habla en Hechos de los Apóstoles de Herodes, pues no era Herodes el Grande, sino era Herodes de Agripa I, ¿no? Que era el nieto de Herodes el Grande. Entonces, vamos a ir viendo cómo es la línea de poder, pues, se va transmitiendo de generación en generación. Y pues bueno, aquí el 70 después de Cristo, estamos hablando de las persecuciones, ¿no? Estas primeras guerras judeo-romanas en donde pues se buscaba, ¿no?, quitar, los judíos pues luchaban contra el imperio romano,
¿no? Ahorita estamos viendo católicos luchando contra el gobierno. Y pues bueno, ha sido tema de toda esta semana, ¿no? Entonces también pues hemos estado viviendo esto, judíos que estaban en contra de toda esta imposición romana, primeros apóstoles, estamos hablando aquí, que estaban en contra de un imperio romano, y pues se vienen ahí las guerras judeo-romanas, ¿no? Que es pues lo que le llaman la gran revuelta judía, ¿no? La primera gran revuelta judía, en donde está la destrucción del templo, y pues los judíos están en constante rechazo de un imperio que imponía, ¿no? Que iba en contra. Y lo menciono esto porque vamos a ver aquí también pues una dispersión, la diáspora, ¿se acuerdan del término diáspora que vivieron también los judíos en el exilio? Pues aquí también hay otra diáspora, ¿no? Esta es la dispersión de los judíos, pues tratando de salvarse, ¿no? De toda esta imposición romana, tratando de mantener pues esa identidad judía de quienes eran, y también pues estos primeros cristianos que estaban tratando de pues establecer su identidad como primeros cristianos. Entonces, bueno, esto en cuanto a línea del tiempo, dentro de la línea pues ahí nos vamos metiendo a muchísimo más específico. Más adelante vamos a ver cómo todo esto se contrapone, ¿no? También con un edicto más adelante, pues eso estamos hablando del 315 más o menos, que es el edicto de Milán, 313, que es el edicto de Milán, y ese edicto es súper clave dentro de la historia, porque este edicto pues emite lo que es la tolerancia al cristianismo. O sea, dentro de toda esta revolución en contra del cristianismo, es este momento en donde se dice, ok, vamos a dejar que los cristianos sean cristianos, y hay una libertad de religión. Entonces, esta parte es súper importante dentro de nuestra historia, porque gracias a ese edicto, el cristianismo se expande todavía más. Esto no quiere decir que no se expandió en los primeros años, ¿verdad? Pero pues hay más libertad religiosa. Entonces, eso ayuda que dentro del imperio se pueda vivir la religión, ¿no? Y aquí pues un elemento clave va a ser Constantino primero. ¿Se acuerdan de Constantino? Ok, ¿se acuerdan de la relación del credo Niceo-Constantinopla, ¿no? Pues gracias a Constantino se va abriendo esta libertad religiosa, y más adelante, pues más o menos como en el 325, que es el concilio de Nicea, se establece lo que pues conocemos como el credo, ¿no? Entonces, pues bueno, son datos históricos que al final nos van ayudando a entender, pues bueno, qué ha pasado con el cristianismo. Bueno, vamos a pasar a esta parte. En los antecedentes históricos, a ver, déjenme nada más cierro esta partecita. Ok. Como les comentaba, pues esta ocupación romana suscita, ¿no? en los judíos un deseo, ¿no? grande del Mesías. No sé si ustedes han experimentado eso en estos últimos tiempos, pero dices, pues hay un deseo dentro de todo que esto llegue a la normalidad, ¿no? Que podamos vivir en la paz, en la libertad religiosa, en todo esto. Y esto es lo que vive, ¿no? El pueblo judío. Pero dentro de esto, pues está la diáspora, ¿no? Lo que les decía ahorita. Una diáspora es, a ver, trae como estas dos posturas, ¿no? Cómo se puede vivir. Pues es una dispersión del pueblo en donde puede confundir al pueblo y quitarle identidad,
o al contrario, puede fortalecer al pueblo, ¿verdad? Y crear mayor identidad, ¿no? Pues la historia humana, pues hemos vivido mucho estas diásporas, ¿no? Nosotros, en México también, ¿no? ¿Cuántos se han ido a los Estados Unidos, ¿no? Y ahora la generación nueva ya no sabe hablar español, ¿no? Entonces han perdido identidad de valores y todo esto. Entonces esto también puede pasar dentro de un pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? A ver, ellos se mantuvieron firmes a pesar de esta diáspora y de esta imposición de un imperio. Se mantuvieron firmes en su identidad, en la experiencia de su, pues de su religión, sus costumbres, sus tradiciones. Y esto es de resaltarse dentro del pueblo de Israel. A ver, un pueblo que ha sufrido muchísimo, un pueblo que ha vivido en exilio mucho tiempo, un pueblo que ya lo vimos en todo el Antiguo Testamento, ha estado en búsqueda. Y sin embargo, vean qué fuertes son su identidad que los mantiene firmes. Y esto es impresionante, o sea, realmente un judío que se ha mantenido firme a sus tradiciones, a sus raíces, eso es algo pues de alabarse, ¿no? O sea, porque no es fácil mantenerse firme. Pero el pueblo, por cómo está constituido, al saberse un pueblo elegido, eso les ha dado una identidad muy fuerte, que hasta ahorita, hasta el siglo XXI, o sea, se puede vivir eso. Entonces, esta diáspora dentro del pueblo judío ha sido más que nada para fortalecerlos. Bueno, vemos en esta línea del tiempo el pueblo judío viviendo en Israel. Nos estamos aquí hablando de Moisés, David, pueblo judío viviendo en Israel y no autogobernado desde Jerusalén. Perdón, ya autogobernado desde Jerusalén, en la parte azul, en el tiempo de Isaías, la dinastía davídica. El pueblo judío expulsado de Israel y viviendo en exilio, vean todos los años. Nos vemos en la parte roja, o sea, es un pueblo que ha estado fuera de su tierra y sin embargo se ha mantenido firme. Entonces, esto es súper importante porque Jesús viene con un pueblo con esa experiencia. Entonces, la postura de Jesús también la podemos entender, ¿no? La postura de María la podemos entender porque han vivido eso. Han vivido el exilio, han vivido guerras. No se escucha. ¿No se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, Ah, Yo ok. sí escucho perfecto. Ok. Han vivido guerras, han vivido desprecios, han vivido todo esto y Jesús llega con esta experiencia de vida de pueblo, ¿no? A mí me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, aquí estaba la mexicanita, ¿no? Y había un señor que un día me dice, quiero tomar un té contigo para que me cuentes la historia de México. Y pues yo le dije, pues como que ¿quién quiere saber la historia de México, verdad? Pero me encantó porque me dice, para conocerte, para conocer a los mexicanos, tengo que conocer su historia. Y pues yo tratando ahí de explicar lo que sabía de historia de México, ¿no? Pero me pareció súper interesante, ¿no? Para conocerte tengo que conocer de dónde vienes, qué has vivido, cómo lo has vivido, pues tus raíces, ¿no? Y obviamente ese conocimiento es algo muchísimo más profundo que lo exterior, ¿verdad? Es un conocimiento desde mi historia. Por eso es muy importante contar nuestra historia y eso es la riqueza del pueblo judío. El pueblo judío en todo momento cuenta su historia, cuenta de dónde viene, cuenta quiénes son,
cuenta sus ancestros, o sea, ellos tienen súper clarísimo quién era el tataranieto y todo, ¿no? Toda la línea genealógica, pues lo tienen bien claro, ¿no? Y nosotros no. Y si te vas a con los Estados Unidos, pues ya no saben ni quién era la abuelita, ¿no? Entonces, hemos perdido identidad y esto es algo que el pueblo de Israel lo tiene súper claro al día de hoy. Les voy a poner este video que nos va a introducir a lo que viene. Cuando hablamos acerca del judaísmo y de los judíos, primero tenemos un problema de definición. El judaísmo abarca mucho más que una religión. Se ha sugerido que el judaísmo se describe mejor como una civilización. Por supuesto, los judíos tienen una teología y una única concepción de Dios, pero ese es solo el primer paso. El judaísmo obliga a sus seguidores a toda una forma de vida, incluyendo un código de leyes y prácticas y un sistema de ética. La vida judía incluye un amplio concepto de lo sagrado que comprende a la gente sagrada, la sagrada tierra de Israel, la sagrada ciudad de Jerusalén y la sagrada lengua de los hebreos. Judaísmo no debe ser visto como un término paralelo a cristianismo o budismo, por ejemplo. Durante la mayor parte de su historia, el judaísmo ha sido un sistema global de teología, leyes, ética y costumbres. Todo para un pueblo especial con una lengua especial y una patria apreciada. Aún en el mundo moderno, la naturaleza de ser judío es especialmente complicada. El judaísmo hoy se ha convertido en pluralista. Gran parte del mismo se corresponde con el significado tradicional de la palabra religión, pero una parte de él no sería identificado como religioso a los ojos de muchos no judíos. Así, a medida que nos aventuramos en nuestro viaje, en ocasiones estamos preparados para explorar áreas que pueden parecer componentes inusuales de la religión, pero que son partes integrales de la tradición única del judaísmo. La historia judía comenzó cuando el patriarca Abraham, viviendo en la tierra que ahora llamamos Irak, recibió un llamado divino que está escrito en la Biblia. El Señor dijo a Abraham: vete de este país, de tu pueblo y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, haré grande mi nombre y te bendeciré. Abraham, padre del pueblo judío, tuvo una de las más grandes inspiraciones humanas. La historia bíblica dice que el pueblo judío comenzó a creer en la comprensión de Abraham de que existía un solo Dios que gobernaba a toda la gente, a la historia, a todas las naciones, y que quería que la gente tuviera moral y fuera buena. Los descendientes de Abraham se desarrollaron como pueblo judío. Este monoteísmo fue la mayor contribución de los judíos a la humanidad y fue el principio fundacional del judaísmo. La Biblia relata que Abraham hizo un acuerdo, una especie de pacto o contrato con Dios. Se trata de una promesa de que su familia se multiplicará como la arena en los mares y de que ellos vivirán en esta tierra que es controlada por su Dios. Ellos serían una poderosa nación y su hogar sería la tierra de Canaán, luego conocida como la tierra de Israel. Unos pocos siglos después de los patriarcas, los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Pero bajo el liderazgo de Moisés y siguiendo una serie de extraordinarias experiencias que la Biblia describe como milagros, escaparon de la cruel persecución del faraón hacia el desierto del Sinaí. En su ruta cruzaron el Mar Rojo. La Biblia dice que el mar se abrió milagrosamente para permitirles el paso. En el monte Sinaí, Moisés recibió de Dios la revelación básica que guiaría al pueblo judío en toda su historia. De la montaña bajó con un código completo de leyes y de ética, y en su núcleo se encontraban los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa del cautiverio. Tú no tendrás otros dioses ante mí.
Probablemente obtuvo más que los 10 mandamientos, pero algunas de las leyes se desarrollaron más tarde. Moisés estableció el marco para la ley y los detalles fueron incorporándose a medida que la comunidad fue atravesando por la experiencia histórica. Lo que diferencia a Israel de la población cananita, los edonitas, los moabitas y otros pueblos fue su sistema legal, moral y religioso, su creencia en un solo Dios. Eso los diferenció de otros pueblos. No codiciarás. El código mosaico es conocido en hebreo como la Torá. Torah significa instrucción. Puede ser usado como ley, podría ser. A veces, en un sentido muy específico, la Torah se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Después de 40 años errando por el desierto del Sinaí, las 12 tribus de los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida y la conquistaron. Les llevó tiempo establecerse, pero finalmente se convirtieron en un reino unido, gobernado primero por Saúl. El sucesor de Saúl, David, hizo de Jerusalén su capital. Creó una Israel fuerte y unificada que los judíos nunca olvidaron y la cual han añorado recrear. El sucesor de David, Salomón, construyó el templo de Jerusalén alrededor del 960 a.C. Este templo fue el centro del culto israelita, lo cual, en términos ilustrados, significa un sistema de adoración o rituales religiosos. El culto israelita se centraba alrededor de un sistema de sacrificios. Fue centralizado por Moisés en un santuario portátil para ser trasladado por el desierto del Sinaí. Este santuario recibía una atención permanente en el templo construido por el rey Salomón en Jerusalén. La tierra prometida de Israel fue vista como la tierra sagrada. Cuando el rey David convirtió a Jerusalén en su ciudad capital, esta se convirtió en la ciudad sagrada. El rey Salomón construyó el templo. Entonces a este lugar se le asignó una especial condición de sitio sagrado, el cual fue visto como la casa de Dios en la tierra. Cuando el templo fue dedicado, Salomón rezó: Oye el ruego de tu sirviente y de tu pueblo de Israel cuando ellos rezan hacia este lugar. Oye en el cielo tu lugar de morada. Escucha y perdona. El pueblo de ese reino unido fue conocido como israelitas. Este nombre está basado en el nombre Israel, el cual Dios le había dado a Jacob, el tercer patriarca y ancestro del pueblo. Sabemos que después de constituir una única comunidad de las 12 tribus, eso duró solo un periodo muy corto. Recordamos a Saúl y luego a David y Salomón, y después de Salomón esa comunidad, esa confederación, se dividió en 2 grupos, uno del norte de entre 7 y 10 de las tribus, y uno del sur con las tribus restantes. El grupo del norte llamado Israel perduró por otros 200 años y fue conquistado por los asirios y desaparecieron de la historia. No sabemos qué les ocurrió. La palabra judío entonces fue aplicada al pueblo entero y finalmente la palabra judaísmo fue acuñada para referirse a su religión. Otro nombre anterior para el pueblo fue hebreos. Después de la caída de Israel, el reino de Judea permaneció independiente durante más de un siglo, hasta el 586 a.C., cuando Judea fue capturada por los babilonios. El templo fue destruido. La élite de Judea fue exiliada a Babilonia. Ellos lograron mantener su identidad, pero los salmos registran su angustia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos cuando recordábamos Sión. Sobre los sauces, en medio de ese lugar colgábamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y nuestros atormentadores nos pedían alegría, diciendo: cántenos una de las canciones de Sión. ¿Cómo podríamos cantar la canción del Señor en una tierra extranjera? Si te olvido, oh Jerusalén, haz que mi mano derecha olvide su habilidad. Haz que mi lengua se pegue al paladar de mi boca. Si no te recuerdo, si no pongo a Jerusalén por encima de mi principal alegría. Esta lealtad judía fue recompensada después de unas pocas décadas de cautiverio cuando Ciro, el gobernante persa que había conquistado Babilonia, les permitió retornar a Jerusalén. Los que volvieron reconstruyeron el templo.
Cuando los sobrevivientes del exilio en Babilonia pudieron regresar a fines del siglo VI a.C., construyeron lo que hoy llamamos el Segundo Templo, el cual sobrevivió hasta el período romano. Los repatriados canonizaron la versión oficial del Pentateuco, los primeros 5 de los libros sagrados que construirían la Biblia. Perdona. Bueno, este video nos da una breve introducción a lo que vamos a ir viendo ahorita y también espero que para ustedes haya sido un recordar, ¿verdad? De todo lo que vimos durante este semestre. ¿Se acuerdan la división de los reinos? Pues los imperios, asirios, todo esto, pues ustedes ya lo traen en la mente, ¿no? Vamos ahora a ir a esta parte. Es un repaso. Ya en el documental se vio un poquito esto, ¿no? Pero esto es un repaso para introducirnos a cómo llega Jesús en esta época, ¿no? Bajo qué circunstancias. Entonces, estamos viendo el judaísmo, pues tiene estos 4 aspectos importantes, tanto su historia, los fundamentos que hay, las creencias y los ritos. Todo esto vamos a verlo desde el contexto histórico, pero también contexto aplicado a Cristo, ¿no? O sea, ya de religión. Entonces, la historia, a ver, en un inicio, vean qué importante fue. ¿Quién me puede decir cuál fue la alianza con Abraham? Que Dios tiene con Abraham. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Le promete una tierra, una descendencia. Ok, y una descendencia, y la última es la bendición. Fue el nombre. Una bendición, exacto. Una bendición, muy bien. A ver, esto es súper importante. Sabemos desde la lógica que hemos estado estudiando, Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Y Dios va estableciendo estas alianzas con su pueblo que son, pues, puntos de partida, puntos de encuentro, puntos de pacto, y vean qué importante es una alianza que se mantiene firme. Esto es muy importante porque así entendemos lo que es el pueblo. La alianza que establece Dios con Abraham es, a ver, vas a ser parte de una gran familia. Eso le dice, o sea, tu descendencia va a disfrutar de mi bendición. Para Abraham esto fue, pues, clave, ¿verdad? Porque todo a partir de ese momento, él busca restablecer ese pueblo. Él busca que el pueblo se vea como una gran familia amada por Dios, que este pueblo tiene un Dios y esa certeza de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. O sea, hay un vínculo muy profundo aquí. El pueblo sabe perfectamente de ese vínculo y eso le da identidad. Así de sencillo. O sea, a mí no me importa lo que pase, yo soy parte de un pueblo elegido. Vean qué hermoso es esto, porque eso hasta el día de hoy retumba en el corazón del judío, ¿no? Es un pueblo elegido. Aplícalo a tu vida. A ver, cuando tú te sabes amada, amado, te mantienes firme. Van a pasar pues muchas cosas, ¿verdad? Va a haber tribulación, va a haber descontento, va a haber sufrimiento, pero al final hay una certeza muy profunda que te levanta, ¿no? Y esto es, a ver, sentirte un pueblo elegido. O sea, no hay otro pueblo como el tuyo. No hay otro Dios como el tuyo.
Dios te ama. Y así en esto es muy importante entenderlo porque vemos que toda la cultura, todas las costumbres, todas las tradiciones están fundamentadas en esta certeza. Por eso el judaísmo pues se mantiene hasta el día de hoy. O sea, es un pueblo que no se ha perdido, ¿no? Que no se... Ha habido mezcla, ha habido pues unión de muchas culturas, pero su esencia se ha mantenido. Entonces, bueno, si vemos la historia, no nos vamos a ir con toda la historia porque eso ya lo vimos, pero bueno, agarremos esta historia desde la parte de Abraham, ¿no? Digo, desde la creación, ¿verdad? Porque no podemos tampoco evitar desde Génesis, o sea, esta es la parte de quiénes somos, ¿no? Y que está documentado en nuestras Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, está la parte de la historia, está la parte de los fundamentos. ¿Esto qué quiere decir? Como la estructura, ¿no? Que está ahí. La lengua, pues fue la hebrea, por eso decía el documental que les llamaban los hebreos, pero era por eso, porque la lengua, pues era la lengua hebrea. La lengua hebrea en su momento desapareció, se mezcló, pero pues se ha mantenido también. Todavía hasta el día de hoy hay gente que habla el hebreo, que ha estudiado el hebreo. De hecho, de repente a mí me salen ahí esos anuncios de ¿quieres estudiar hebreo? No he dicho que sí, ¿verdad? Pero es una lengua, pues digo, que ha de ser muy interesante estudiarla, ¿no? Porque es parte de las raíces. Entonces, la lengua hebrea, dentro de todo, pues ha mantenido su identidad, ¿no? También dentro del pueblo. Aquí, bueno, esto es muy importante también verlo porque ahorita hablaron en el documental de la Torá. Pues la Torá es la ley, ¿no? La parte del Pentateuco, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. La Taná, que es la Biblia hebrea. Esta Biblia está compuesta de 24 libros sagrados, dentro de los cuales está la Torá, está la parte de los profetas y esta parte de los escritos, ¿no? En la parte de la Torá, pues es el Pentateuco. La parte de los profetas, pues bueno, son todos los profetas, Oseas, Zacarías, Miqueas. Y en la parte de los escritos, que es el Ketubim, esa es la parte de los salmos, de los proverbios, lo último que nosotros vimos, la parte de Ruth, de Esther, ¿no? Esa es la última parte. Entonces está dividido en 24 libros sagrados. ¿Cuántos libros nosotros tenemos dentro del Antiguo Testamento? ¿Quién me puede decir? Oigan, 46. Okay. 47. A ver, ¿cuántos? 47. 73. No, Antiguo Testamento. ¿Cuántos? Oigan. 46. 46, ok. Entonces, 46 libros dentro del Antiguo Testamento. Y aquí estamos hablando de 24 libros, ¿no? Porque, pues, algunos están pegados, ¿no? Pero ya nosotros en las traducciones y todo eso hay libros separados. Y el pueblo, bueno, la Biblia protestante, pues ha sacado todavía más de esos libros, ¿ok? La Mishnah, que es podríamos decir como las tradiciones orales escritas de los judíos. Pues esa recopilación, como dice ahí, de las enseñanzas y la sabiduría. Por eso es un pueblo, a mí me encanta este pueblo, porque es un pueblo que ha sabido transmitir. Muchas veces nuestras familias pierden identidad porque no saben transmitir quiénes somos. Y veamos desde, a ver, tu familia, ¿qué tanto hablan en tu familia de la abuela, de la bisabuela? Si no se habla, híjole, están perdiendo toda una riqueza.
¿qué pasa aquí? El pueblo judío supo transmitir de forma oral quiénes eran, lo que decíamos ahorita. Entonces, es bien importante hablar de quién eres. Y vean cómo estas tradiciones orales, o sea, en cierto momento ya quedaron escritas. Se fueron transmitiendo de forma oral, hasta que ya se hizo vida, ¿no? Y ya es lo que se vive. El otro día me decía mi papá, vamos a empezar a escribir todos los dichos y así de mi mamá, porque mi mamá tiene muchos, para que los nietos en un momento, pues, lean esos dichos, ¿no? Y yo le dije, wow, qué padre, o sea, sí estaría muy padre hacer este ejercicio, porque normalmente, pues, sí, típico, como dice mi abuelita, ¿no? Pero a lo mejor no quedan con escritos, y pensando en mis sobrinos, digo, híjole, qué padre que en 20 años ellos reciban un documento con todos estos dichos escritos, ¿no? Y es algo que, pues, el pueblo siempre lo ha cuidado. También está la parte del Talmud, que es como una instrucción, podríamos decir, oral, que queda escrita. Es parte de, pues, la ética, las costumbres, parte de la historia, un código civil y religioso. Que todo esto se fue transmitiendo de manera oral, ¿no? Era una instrucción oral, pero poco a poco se fue documentando, como les decía. La halajá, que es parte del Código de Derecho judío, ahí han hablado, quizás hemos escuchado, ¿no? Esas 313 leyes 613 leyes del pueblo judío. O sea, es un ABC de cómo hacer las cosas, cómo los judíos hacen las cosas. O sea, es un ABC literal, o sea, te tienes que poner, tienes que rezar, tienes que decir, o sea, esa es la parte de la manera de hacer las cosas. Ojalá que también nosotros tuviéramos una manera de hacer las cosas, o sea, vean todo este desorden que estamos viviendo, es porque cada quien hace su manera, cada quien hace como se le parezca, ¿no? Y no hay esta identidad de, a ver, es que lo debo hacer como mi abuela lo hizo, como mi tatarabuela lo hizo, ¿no? Y no es porque estoy esclavizado a una forma, sino porque vean en el pueblo, el punto de la sabiduría del anciano es elemental, ¿verdad? O sea, el que ya vivió, ya pasó por mucho, y ese me enseña a mí a cómo vivirlo. Entonces, ellos tienen bien claro que el pueblo ya pasó por mucho y todo lo que pasaron valió la pena para hoy yo poder vivir esto, porque ya me enseñaron, ya me dejaron un legado de cómo hacer las cosas. Entonces, digo, esto es hermoso, ¿no? Dentro del pueblo. Y está también la Agadá, que es pues como también un discursos de instrucción, tanto éticos como morales, de cómo poder vivir, por ejemplo, cómo vivir un matrimonio judío, ahí viene, ¿no? En la parte ética moral, de respetar la vida, o sea, si nos vamos a eso, pues bueno, sí, pues hemos perdido mucho de eso, ¿verdad? Y vemos pues que las generaciones se mantienen en una identidad a pesar de que pasen muchos años porque tienen como guía, ¿no? De cómo vivirlo. El otro día uno de los chavos me dice, Ale, ¿por qué si Dios nos dejó 10 mandamientos y se supone que los 10 mandamientos nos ayudan y nos rigen y nos dicen cómo hacer las cosas, ¿por qué no los tomamos en cuenta? Y yo, esa misma pregunta me la he hecho muchas veces, ¿no? O sea, pues sí es cierto, ahí está. ¿Y por qué no regresamos a la esencia? O sea, ante todo lo que estamos viviendo ahorita, ideología del género y todas estas cosas, cultura de la muerte, o sea, pues ¿por qué no nos vamos a los mandamientos?
ahí está la esencia. ¿Por qué queremos cambiar las cosas cuando se supone que, pues, eso fue una instrucción desde los inicios de la historia? Pero bueno, el hombre sigue aprendiendo esto, ¿verdad? La otra parte son las creencias, el monoteísmo, ¿verdad? Porque el pueblo judío cree en un solo Dios, es una religión monoteísta, y esta parte de la Torá, de la ley que los rige. Y la parte del rito, a ver, es una riqueza impresionante los rituales, ¿no? Esta parte del rito. ¿Qué es un rito? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es un rito? Pues algo que se repite constantemente, ¿no? Y es una alabanza a Dios, ¿sí o no? Sí, a ver, tiene esa parte que acabas de decir, muy padre, porque es una parte, a ver, donde hay repetición, sí, pero hay una repetición con un sentido, ¿verdad? Ajá, sí. O sea, como es una repetición como formación, creo. Bueno, no, porque no es, un rito no es de formación, pero es, pues sí, es para ir alabando y es, ay, es que no sé cómo explicarlo. Es como un hábito, una disciplina. Ándale, sí, un hábito, ándale, sí. Un hábito de alabanza donde lleva ciertos, es que no sé cómo decirlo, o sea, no son pasos, pero ciertas, ayúdenme Secuencias, ciertas secuencias. Costumbres. Perdón. Sí, muy bien. Sí, Chesterton decía, es mi forma de unirme con él. Ándale, o sea, como que ya lo tengo, o sea, como esos pasos o como lo traigo es como, pues primero en agradecimiento, en pedir, después en alabar, después en invocarlo, o sea, sí, o sea, luego la despedida, después, no sé. Muy bien, sí, digo, lo voy a vincular también con lo que hablamos la semana pasada de teología del cuerpo. Vean cómo estamos diseñados tan perfectamente por Dios, que inclusive nuestro cuerpo nos lleva al ritual, o sea, nos lleva a expresar esta forma de vincularnos con el Creador. Entonces, el judaísmo tiene pues esto bien marcado. Los rituales es una forma de unirme a Él. Es un culto, ahorita lo que dijeron, es un conjunto de disposiciones, hay símbolos, hay signos, hay fiesta, hay todo, ¿no? Y es parte de lo que hace que el pueblo tenga identidad, ¿verdad? Si en mi casa todos los días rezamos antes de, bendecimos los alimentos antes de comer, a ver, todo ese momentito de 2 minutos tiene una forma de expresión de la familia, ¿verdad? Es una forma de vivir la fe dentro de una estructura familiar. Entonces, todo esto para el judío, cualquier cosa, es súper importante. Porque en el judío tiene esto bien claro. Desde que me levanto hasta que me duermo, todo tiene sentido. Todo. Mi forma de oración, mi expresión, la forma de levantar las manos, todo tiene una razón de ser. O sea, los rituales no se vuelven mecanicismo, ¿no? Sino se vuelve una expresión pura de quién soy. Esto es algo hermoso porque nosotros lo tenemos que redescubrir, porque a veces nosotros venir a misa lo vemos como un mecanicismo, ¿no? O sea, algo mecánico pero no entramos en el misterio.
Y eso es lo que tiene el judío. El judío, el ritual es una oportunidad de entrar en el misterio. Todo, las fiestas, las formas, la forma de comer, de vestir, de sentir, de todo, tiene un sentido. Entonces, esta es una riqueza bien bonita que hay que redescubrir, yo creo, del pueblo judío. A ver, la población judía, me voy más rápido porque, híjole, ya se me está acabando el tiempo. La población judía, bueno, ahí, bueno, dicen, en 1939, eran entre 17 y 18 millones de judíos. Y vemos la Segunda Guerra Mundial, que pues está el Holocausto, en donde se reduce a 6 millones. Estos datos son impresionantes, ¿no? Porque si ya lo pones en perspectiva, dices, híjole, o sea, mucha población murió ahí. Ahorita se está hablando más o menos entre 15 millones de judíos en el mundo, en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Donde pues también la diáspora moderna pues ha llevado a que hay judíos en todas partes, ¿no? Y hay diferentes tipos de judíos, podríamos decir, en el día de hoy. Ahorita vamos a ver eso. El término judío, que significa alaba a Dios. Ahorita en el documental hablaban de Judá, ¿verdad? Y viene de eso, de esos, de los 12 hijos del patriarca Jacob. Entonces, el judaísmo, el judío, tiene una identidad de ser parte de estas tribus, las tribus elegidas por el Señor. Entonces, hay diferentes tipos de judíos, los que tienen los orígenes étnicos del judío, los que practican el judaísmo y con los que se identifican con los judíos, en donde pues no son judíos, pero a lo mejor asumen ciertos comportamientos judíos. Y nosotros podremos meternos ahí, ¿verdad? Porque nosotros, podremos decir que sí somos judíos en cierta forma, venimos de un judío, pero no asumimos todo como tal de los judíos, pero sí vivimos muchas tradiciones judías en nuestro cristianismo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Hay diferentes tipos y corrientes del judaísmo, que esto, pues bueno, como les decía, aquellos que viven los valores judíos en su esencia, ¿no? Todo, y hay otros que no, ¿no? Hay otros que van asumiendo, pues según su interés, ¿no? Están los judíos ortodoxos, los judíos más conservadores y los judíos reformistas, ¿no? Los judíos ortodoxos, pues son los que viven al pie de la letra, por así decir, ¿no? Hay todavía bueno, aquí está como ultra ortodoxos, que son los que viven así como se vivía, o sea, hace miles de años, ¿no? Entonces, hay todavía el mundo de hoy este tipo de judíos. Pero los que más vemos por ejemplo, en Jerusalén, cuando vamos a Jerusalén, vemos muchos ortodoxos practicantes. Y ahí, digo, me acuerdo la vez que fui a Tierra Santa, a mí me impactó mucho ver a los rabinos con sus niños de 13 años, los que acababan de cumplir 13 años, que son los que ya se pueden acercar a la instrucción dentro del el Muro de los Lamentos. Ahí en el Muro de los Lamentos hay como unas mesas de instrucción y ahí está el papá rabino explicándole al hijo las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ver estos gestos de cómo un chavito de 13 años está ahí asumiendo y la vivencia y la experiencia de las Sagradas Escrituras que se lo transmite su padre. O sea, esto también es bien bonito porque la educación de fe, de tradición, o sea, eso no se lo dejan a cualquiera, ¿verdad? Es el padre quien instruye al hijo. Ahorita cuántos padres se lavan las manos literal y se lo dejan al colegio, ¿no?
y quién sabe qué le están metiendo ahí, pero los padres no asumen la formación de los hijos. Y un judío, o sea, esto no lo puede permitir. El judío asume la formación del hijo, asume que el hijo está viviendo y sabe de las Sagradas Escrituras. O sea, él tiene que, o sea, verificar que sí lo está viviendo. No nada más que lo aprendió, sino que lo vive. Entonces, vean, digo, qué hermoso. Ojalá que seamos judíos en ese aspecto, ¿verdad? Y los conservadores, que también pues son los que siguen ceremonias, tradiciones, pero pues lo han adoptado a las diferentes condiciones de vida, ¿no? Más moderno. Por ejemplo, vemos a los conservadores, algunos conservadores en Estados Unidos, que a mí me ha tocado ver varios judíos en Estados Unidos, que viven pues como judíos, pero también pues adaptando un poco a la cultura estadounidense, ¿no? Y vemos los otros reformistas, ¿no? Que son pues los rebeldes por los ortodoxos, ¿no? Pero son aquellos que están, los judíos de Nueva York, yo los digo, ¿no? O sea, son aquellos que en cierta forma pues sí viven una procedencia judía, pero no del todo, y buscan ir modificando rituales. Entonces, esto para un ortodoxo pues no es bien visto, ¿verdad? Que igual nosotros lo podemos aplicar a nuestra fe, ¿no? O sea, de hecho, cuando el Papa Benedicto XVI va a Aparecida, uno de sus puntos era, a ver, había en Brasil, en toda Latinoamérica, una manipulación de los rituales, ¿no? O sea, uno de los puntos era que, pues sí, como que se habían manipulado de más la Santa Misa. Entonces va el Papa y se establece un documento que lo llamamos como el documento de Aparecida, donde da protocolos de decir, a ver, está bien que sí, pero no, ¿verdad? O sea, hay reformas en donde no se puede quitar la esencia de una celebración eucarística, por ejemplo. Entonces, esto sí lo hemos visto, ortodoxos que quieren, pues, están en contra más bien de lo que algunos reformistas han hecho. Las lenguas del judaísmo, pues bueno, ya lo vimos, que es el hebreo. Sin embargo, pues también hay traducciones ya ahorita de, pues a todo, ¿no? Ya puedes encontrar la Torá en todas las lenguas, igual que nosotros, ¿no? Las creencias, pues bueno, ya lo vimos, monoteísta, la ley hebrea, que es pues es esencial, la Torá, estos de la halajá, los 613 preceptos que se ven ahí. El culto, para el judío es sumamente importante el templo, y lo hemos visto pues a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, como el templo va a ser como el punto central dentro de la vivencia y la experiencia de la fe. Ellos mismos son los que establecen las sinagogas y digo, vean cómo esto es parte de nuestra experiencia también. Nosotros tenemos parroquias por todas partes del mundo, ¿verdad? Capillitas por todas partes del mundo, que son puntos de encuentro, ¿sí? Es la carpa del encuentro, podríamos decir. Los rabinos van a ser los líderes religiosos, los que están instruidos en la ley y por lo tanto los que transmiten la ley. Tú y yo, pues debemos de vivir esto, ¿verdad? Nosotros también somos rabinos en cierta forma, catequistas, que vamos transmitiendo la ley, la experiencia, las tradiciones y todo lo que hemos visto. La menorá, que es, bueno, ahí está en la foto, el candelabro de los 7 brazos, que lo vimos pues también en uno de los temas, ¿no? En la fiesta de las luminarias se prenden la Hanukkah, se prenden pues todas las velas. Ahorita en nuestro altar tenemos, justo hoy en la mañana estaba pensando eso, ¿no? Tenemos en nuestro altar ahora unos nuevos candelabros, y están prendidos 6, ¿no?
y el centro es Cristo expuesto en la Eucaristía. Entonces es también una fiesta de las luminarias. Dentro de la sinagoga, pues no hay representaciones o imágenes de divinidad por este punto del monoteísmo, ¿no? Los lugares sagrados, pues está el lugar sagrado del judaísmo, que es el Monte Moria. Es muy, digo, si han visto ahí la roca, ¿no? En Jerusalén, muchas de las fotos que vemos, bueno, aquí en esta imagen está la cúpula de la roca, ¿no? Que ahorita pues es musulmana, esa parte, y la parte de nosotros, parte de lo que tenemos es un poquito, y los judíos que tienen, es el Muro de los Lamentos, que está pues pegado a la barra de lo que fue el templo de Jerusalén. Es lo único que queda de ese templo, que es el Muro de los Lamentos. Por eso ahí se acerca, ahorita les voy a poner un video del Papa Francisco cuando va a rezar al Muro de los Lamentos. Entonces, los lugares sagrados para el judío es súper importante. Jerusalén es la tierra santa, es la ciudad santa. Y ahí pues están judíos, musulmanes, cristianos, ateos, o sea, todos regresamos a la esencia al final, ¿no? Todos regresamos al pueblo sagrado. La oración para el judío es esencial. Y esto es algo que también tenemos que aprender mucho de ellos. Un judío reza 3 veces al día, pero lo reza y lo ve como un momento de encuentro con el Señor. No es cualquier, pues, no sé, como práctica, ¿no? Sino es realmente un momento de encuentro con el Señor. Dirigen su mirada hacia Jerusalén, que es la tierra santa, y recitan pues la Torá, los salmos. No sé si han escuchado, digo, en Jerusalén cuando estás ahí, los que han ido, hay ciertos horarios en donde nada más escuchas el donde están rezando. Pero toda la ciudad, o sea, imagínense que aquí en Saltillo paremos todo y a las 12 todos rezando el Ángelus, ¿no? O sea, wow, sería como, wow, será que algún día vivamos eso. Pero esos son esos momentos en donde paras y todo se convierte y se eleva al Señor. Están las filacterias, que son, no sé si las han visto, de hecho, aquí tenemos una, pero no me la traje. Son unas cajitas como de cuero que los hombres judíos las tienen y se las ponen en el brazo. Aquí en la foto ustedes podrán ver, bueno, se ve ahí muy clarito, pero son unas cuerdas de cuero, ¿no? Que se ponen en el brazo, y en esa cajita pues están escritos bíblicos. Esto es en los momentos de oración. Digo, mucha gente lo trae todo el día, pero hay otros que nada más se los ponen en los momentos de oración, y la oración es regresar a la esencia. Eso es la oración de un judío, es regresar a las Sagradas Escrituras. Es recordar de dónde vienen. Por eso les digo que todo está tan tangible en su historia, en lo que son, de dónde vienen, que es lo que están viviendo el día de hoy. O sea, yo lo que vivo hoy es gracias a lo que vivieron mis ancestros, ¿no? En el pasado. El talib, que es ese paño, podríamos decir, que se ponen en los hombros, y este significado tiene algo bien bonito. Es como la protección de Dios, el ponerte también en una disposición de oración, y te lo pones en los hombros, ¿no? Y ya tienen en los flecos los 613 preceptos del Torah. Digo, significan eso, ¿no? Los flequitos que están ahí dentro de este paño de hombros, ¿no? La kipá, que es también este pequeño gorrito que se ponen aquí los hombres, y es un signo de humildad ante Dios. Digo, yo cada vez que
que pienso en San José, ¿no? Veo cómo San José fue un hombre que vivió su historia. O sea, él vivió así en esta humildad. Este es el sentido también de la masculinidad judía. O sea, es estar y vivir en humildad delante de Dios. Y por lo tanto soy protector, por lo tanto soy maestro para mis hijos, por lo tanto soy compañero de vida para mi esposa, porque estoy haciendo esto que Dios me está pidiendo, ¿no? Entonces, la espiritualidad masculina en el pueblo judío es de admirarse, la verdad. O sea, aquellos judíos que viven su espiritualidad judía como debe ser, es la verdad que pues bien gratificante ver a un hombre judío, ¿no? Viviendo así. La mezuzá, que es, bueno, que está aquí, el padre tiene una en su, bueno, siempre la lleva con él, que es, le llaman como recordatorio diario, ¿no? De que quién soy como pueblo judío. Vean cómo ahí están los candelabros, los 7 candelabros, y está escrito lo que es el Shema Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Escucha Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? El Shema Israel es un llamado constante a un judío, o sea, escucha. Israel es escucha a Alejandra, escucha a Manuel, escucha a Juanito, o sea, es personal. O sea, Dios me está llamando y me recuerda quién soy en todo momento. La estrella de David, que está con los 12 ángulos, ¿no? De los triángulos, que representa pues las 12 tribus de Israel. Y vamos a ir al calendario judío rápidamente. A ver, el calendario judío tiene fiestas que nosotros también las vivimos. Aquí nada más vamos a mencionar estas 5, pero hay muchísimas más fiestas, ¿verdad? Pero estas son las más importantes en relación cómo nosotros también como cristianos hemos adoptado estas tradiciones de vida judías. ¿Por qué? Porque Jesús era judío, porque María era judía, porque se vivía esto dentro de su esencia, ¿no? Entonces, el Shabbat, que para nosotros pues es el domingo, ¿no? El día de descanso, el último día de la semana, que para ellos es súper importante parar y no hacer nada. O sea, más que alabar al Señor. Eso es parte del descanso, de aprender a contemplar. Nosotros lo hemos manipulado. Para nosotros el domingo es carne asada, juego de fútbol, o sea, y la esencia de regresar al Señor, pues la hemos perdido. Un judío, para ellos no, o sea, se mantiene como aspecto sagrado. Y esto es lo que hay que inculcar muchísimo. Digo, ahorita con nuestros niños de catequesis y a veces, pues dicen ellos mismos, ¿no? De que es que a mi mamá no le gusta la misa, pues entonces por eso no nos lleva, ¿no? O es que, pues, nos fuimos al rancho y dices, híjole, o sea, vean cómo las estructuras familiares obviamente no están dirigidas al Señor, ¿no? O sea, los niños no saben que hay un día especial para el Señor, y que se para todo y que se entrega a Dios. Pero bueno, está la Pascua, que es el Pesaj, que es, pues bueno, la conmemoración que hacen los judíos de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y que nosotros también lo vivimos cada Pascua, acabamos de vivirla la Pascua, de la muerte a la vida, ¿no? Que nosotros le hemos dado esta connotación gracias a lo que Cristo hizo. Murió, padeció, murió y resucitó. La fiesta de los tabernáculos, que nosotros, no sé si recuerdan, pero la celebramos aquí en la parroquia los miércoles santos. Normalmente hacemos una pequeña representación de esto. Pero bueno, el pueblo judío hasta el día de hoy viven esto, esta experiencia de
de ser nómadas, de vivir pues en comunidad, en oración, en ofrecimiento, ¿no? Y pues abandono en la providencia de Dios. El Pentecostés, que es el Shabbat, que se conmemora pues la revelación del nombre de Dios y el día en que Moisés recibió las tablas de la ley, ¿no? Nosotros lo acabamos de vivir hace 2 fines de semana, creo, que fue el Pentecostés. Y el día del Yom Kippur, el día del perdón, que bueno, nosotros lo vivimos esto en cada misa, ¿verdad? En cada misa es parte de un Yom Kippur. Decir por mi culpa y darme cuenta que le he fallado al Señor. Voy a poner este video que nos va a introducir al Pesaj. La parola Pascua, Pesach en hebraico, significa... La palabra Pascua, Pesaj, en hebreo significa saltar. Recuerda las plagas de Egipto y el ángel de la muerte que cuando vio las casas de los judíos marcadas con sangre, pasó de largo. Salvó a los judíos en Egipto. È passato oltre, ha risparmiato gli ebrei in Egitto. El Moad Adonai Mikra Kodesh. Es justamente este acontecimiento el que marca el final de la esclavitud judía en Egipto. A través de este árido desierto vagaron durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Desde entonces, cada año el pueblo de la Revelación renueva el recuerdo de aquel acontecimiento cuando el Señor salvó a los primogénitos judíos y exterminó a los egipcios. También hoy, coincidiendo con la Semana Santa, Jerusalén se llena de peregrinos judíos que vuelven para festejar una de las fiestas más importantes en la antigua Palestina. Según un rito transmitido durante milenios, una tradición que se consuma cada año según las precisas indicaciones dadas por el calendario solar con el que incluso Jesús se regía. Jesús se incluyó en el contexto de la celebración de la Pascua judía para añadir una novedad fundamental. Cuando presentó el pan, tomó esta masa, el pan ácimo, dio la bendición y dijo: «Este es mi cuerpo». Y después con la copa dijo las palabras de la alianza que tenemos en el Éxodo 24. Esta es la sangre de la nueva alianza. La alianza que hablamos en Éxodo 24. Esto es el sangre de la nueva alianza. Aunque en profundo signo de continuidad con el Antiguo Testamento, Cristo introduce una novedad extraordinaria. Su sacrificio supone el fin de la antigua alianza para dar inicio a la nueva. Él, la nueva Pascua, se inmola. Quindi dobbiamo festeggiare la resurrezione di Cristo. Debemos celebrar la resurrección de Cristo no con el pan fermentado, la vieja levadura. En la tradición judía, antes de la Pascua se quemaba. Y Pablo dice: el fermento que está entre nosotros es orgullo que nos hincha. Es necesario destruir todo esto para reconocer que Cristo, nuestra Pascua, se inmoló y nos dio la verdadera libertad. La Pascua judía y la cristiana se celebran este año con un solo día de diferencia, subrayando la promesa de que Dios no ha dejado nunca solo a su pueblo y en la Pascua de Cristo ha consignado la revelación de la Pascua judía, el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham y a los profetas. Cristo es el que en Abel fue asesinado, que en Isaac fue atado, en Jacob fue peregrinación, en José fue vendido, en Moisés fue descubierto, en el Cordero fue inmolado, en David fue perseguido, en los profetas fue deshonrado. Él es el que se encarnó en una virgen, fue colgado de un madero, fue sepultado en tierra, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Recuerdo que cuando éramos niños, cada vez que nos reuníamos en familia para comer, estábamos juntos y éramos una gran familia. Se podría resumir así el sentido no solo de Sukkot, sino de cada fiesta judía. Es una tradición que data de la estancia en Egipto, cuando los israelitas se reunieron en sus casas en torno a un cordero para cada familia, uno para cada casa. Desde siempre los acontecimientos más importantes se han vivido en familia. Por eso es importante volver a reunirse, según los judíos, en la comunidad familiar. En cada fiesta un padre habla a su hijo para recordarle sus orígenes
y la memoria se mantiene viva. En esta fiesta hacemos todo lo posible por mantener la familia unida. Es lo más importante en la tradición judía. Siempre mantener la familia unida en los días santos, antes del Shabbat. Aquí están comiendo en la suca, las famosas cabañas creadas específicamente para la fiesta. Recuerdan la estancia de los judíos en el desierto después de ser liberados por Moisés de la esclavitud en Egipto. Y así viajaron hasta Sucot, se lee en el Éxodo, nombre civil de la ciudad de Pitón que se encuentra en Egipto. Durante su largo peregrinaje antes de llegar a la tierra prometida, los judíos vivían en chozas. Y basta mirar a nuestro alrededor en Jerusalén para ver muchísimas suca construidas por doquier. Restaurantes, bares, cerca de las casas y en las calles del barrio judío. Hay quien permanece dentro para vivir unos momentos de convivencia y los hay que van al muro, llevando con él algunas ramas para utilizar durante las oraciones. De acuerdo a la Torá, de hecho, para la fiesta se deben utilizar 4 especies de plantas: una rama de palma, el edró, una rama de mirto y una rama de sauce. La fiesta dura 8 días, culminando con Hoshana Rabbah, y durante este periodo es una obligación para los judíos invitar a los creyentes de otras religiones para compartir la comida. Y como nos recuerda esta familia, es en primer lugar una llamada a la humanidad del hombre, lo que es esta fiesta. Lo más importante es ser una buena persona. Antes de nada, quiero decir, puedes no ser judío, ni siquiera una persona religiosa, pero ser una buena persona es la primera cosa que hay que hacer. Sukkot es la última de las grandes fiestas judías de esta época. Y recuerda a todos el amor de Dios por el pueblo que ha sido elegido, para que vuestros descendientes, dice el Levítico, sepan que yo hice morar a los israelitas en cabañas cuando los saqué de Egipto. Muy bien. Bueno, me voy a adelantar esto más rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, vean cómo la importancia de mantener al pueblo unido. Y el judío lo vive primero con su familia. O sea, si mantengo a mi familia unida, mantengo a mi pueblo unido. Y eso pues también es de reconocerse, ¿no? Ese empeño, ¿no? Por mantener lo tuyo en unidad. A pesar de que, pues bueno, ahorita hemos vivido muchas cosas que a lo mejor nos han desunido, pero regresemos a eso. ¿Cómo vamos a lograr mantener a nuestro pueblo unido? Que al final eso es lo que quiere Dios nuestro Señor, ¿no? Mantenernos unidos en su amor. Los rituales, los rituales está la circuncisión, están rituales como este momento en donde el bar o bat, que son niñas o niños que llegan a cierta edad, donde ya adquieren una madurez tanto física como también humana, ¿no? De saber discernir entre el bien y el mal, de saber vivir también lo que el Señor ha predispuesto. Entonces, esto es como un rito muy especial para los niños y niñas que llegan a esa edad, donde ya tienen pues esa capacidad de seguir al pie de la letra lo que Dios ha mandado. Están los rituales como el matrimonio, que no sé si han participado de algún matrimonio judío, y está lleno de símbolos, ¿no? Igual que nosotros también hemos adquirido algunos símbolos, pero estos símbolos están adquiridos desde la tradición, desde las Sagradas Escrituras, ¿no? Ahorita ya nosotros hemos manipulado también estos signos, pero vean, aquí todo tiene un significado, todo tiene un porqué y un para qué. Y así es un rito matrimonial también. Los difuntos igual, nosotros pues prácticamente vivimos lo mismo, dar santa sepultura a los hermanos difuntos. Pues bueno, rituales desde también pues la alimentación, el no comer cerdo, conejo, liebre, pues es parte también de su vida, ¿no? O sea, y es parte también de un ritual. O sea, lo que yo vivo es porque lo creo y porque lo transmito. Mística judía.
Cada etapa de la vida de un judío, cada semana, cada día, cada actividad de este día está lleno de significado, lo que les decía ahorita. Este significado lo otorgan las enseñanzas prácticas del judaísmo, que las llamadas halajá, palabra que significa a la manera, y la manera en que un judío maneja sus negocios, la manera en que un judío come, la manera en que un judío cría a su familia, la manera en que un judío duerme, la manera en que un judío se levanta, todo tiene un propósito. Así deberíamos de vivir también nosotros, o sea, la manera de que un cristiano maneja sus negocios, pues ahorita, digo, no podemos tener una manera, ¿verdad? Todo el mundo lo hace como quiere, pero vean cómo el judío lo tiene escrito, o sea, no hay de otra. Ahí está el manual, solo síguelo, solo vívelo y verás qué bueno es el Señor, ¿no? O sea, así lo viven ellos. Entonces, pues bueno, concluyo con esto. Cristo viene viviendo lo que empezó desde la creación. O sea, su historia, y lo vamos a ir viendo cómo hay una forma en donde Cristo va incorporando lo que nosotros ahorita llamamos la inculturalización. O sea, Cristo no llega a imponer. Cristo lleva a plenitud lo que ya está, ¿ok? Sería pues sí, pues no sé, una invasión, podríamos decir, el que Cristo llegara y cambiara todo, o sea, no, vean su forma en donde Cristo entra dentro de la historia, o sea, es vivir lo que ya está, pero llevarlo a plenitud. O sea, María presenta a su hijo en el templo, como todo judío. María vive como toda judía. O sea, era el hijo de Dios, sí, pero vive como toda judía. Y se van a empadronar como todos. O sea, entonces Cristo realza esta experiencia de pueblo que habían estado viviendo durante muchos años y le da plenitud. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento, cómo se va entrelazando esta realidad, cómo el pueblo va viviendo, cómo van aprendiendo, cómo los primeros cristianos van incorporando esa tradición que ya tenían, la tradición judía, y la van viviendo de una forma diferente, más plena aún. Entonces, esto es algo que, pues bueno, debemos de vivirlo también, de experimentarlo y de transmitirlo. El pueblo judío tiene una riqueza que hay que aprenderla, ¿eh? Son de los pueblos que sí tienes que voltear a ver y decir, híjole, tengo que aprender todavía muchos de ellos porque lo viven, ¿no? Porque viven con autenticidad, digo, como todo, ¿verdad? Como hay cristianos que viven con autenticidad y cristianos que no, ¿verdad? Pero viven lo que, y predican pues lo que les fue marcado por el Señor. Así que con esto termino. La próxima clase, perdón que no dejé para preguntas ni nada, pero la próxima clase pues vamos a tener unos invitados. Y ahí yo quiero que ustedes pregunten. O sea, y pregunten de lo típico. A ver, ¿cómo van al cine los judíos? A ver, pregunten. O sea, digo, a lo mejor no tan superficial como esta pregunta, pero bueno, pregunten porque bueno, ellos han vivido ahí, han estado codeándose con la cultura, con la experiencia, con la tierra sagrada. Entonces, yo creo que va a ser de gran riqueza el poder hacer preguntas ahí, ¿ok? Bueno, perdón que no les dejé preguntas, pero bueno, ya se me fue el tiempo. Y nada más, un aviso. La próxima semana, bueno, tenemos el testimonio. Y después del testimonio viene el jueves 17 y el jueves 24, ¿ok? El jueves 17 y 24 lo que vamos a hacer es su examen final. Pero no se agobien, ¿eh? No quiero que se me salgan y, ay, no pude ese día, típico. La verdad que es algo bien bonito porque vamos a vivir lo que el pueblo judío vive, compartir tu historia, compartir tu vida y descubrir desde tu historia
la misma historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, esto es bien bonito, como aprender a ver al otro desde la historia y desde la pedagogía, podríamos decir, que Dios ha tenido con el alma. Ese ejercicio te ayuda a clarificar muchas cosas sobre la otra persona. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner una lista de diferentes personajes de la Biblia, de los que hemos visto. Entonces, ustedes se van a ir apuntando. Voy a poner diferentes personajes, pero la idea es que no se repitan, ¿verdad? Por ejemplo, si está Ruth, bueno, yo me identifico con Ruth, pero bueno, también me identifico con Noemí, pero también, entonces tú vas a poner con cuál te identificas, vas a sacar un poquito algo de su historia, por qué te identificas con ellos o qué te gustaría vivir de ellos, a lo mejor no te identificas, pero te gustaría tener algo de ellos y lo vamos a compartir, ¿ok? Entonces, lo vamos a dividir en 2 días, el 17 y el 24. Vamos a estar compartiendo, así como estamos, cada uno va a pasar y vamos a compartir eso. ¿Les parece? Eso va a ser como pues proyecto final, trabajo final, y luego les voy a poner por escrito un examen, pero va a ser muy sencillo, va a ser el libro abierto, pero eso nada más es para que tú como que te autoevalúes y te prepares para lo que viene, que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces son temas pues muy básicos que lo vas a poder, responder al libro abierto, pero que creo que te puede ayudar como para una autoevaluación, ¿ok? No se va a calificar ni nada, es nada más como un ejercicio para ti. ¿Les parece? Muy bien. Pues bueno, entonces eso sería todo por hoy. Y como es día de Corpus Christi, vamos a terminar. No es que se me cerró aquí. Vamos a terminar con la... Ay, perdón, que se me cerró. La secuencia que se reza el día de hoy de Corpus Christi, que es una secuencia hermosa. Perdón, que lo tenía abierto y aquí se me cerró. Ahí no está. A ver, ¿alguien tendrá ahí el misal? Ya acá está. Ya. Sí, ya, perdón. Bueno, vamos a terminar con esta secuencia. La voy a ir leyendo, pero vean, es que bueno, a mí me encanta esta secuencia. Es parte, pues, de lo que estamos viviendo en la solemnidad de hoy, el amor a nuestro Señor, Eucaristía. No lo voy a leer todo, más una parte. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñándonos por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime y dan fuerza en el camino. Es el dogma del cristiano, que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no nos alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diversas figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide.
Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. Pueden ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? El pan que del cielo baja es comida para los viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.